Hola, hoy les vamos a hablar sobre el desarrollo temprano de los peces. En el caso de los peces, el tipo de huevo es telolecítico, ya que la mayor parte del cigoto está ocupado por el vitelo. Las divisiones celulares no van a dividir por completo al cigoto, por lo que es considerado como una segmentación meroblástica, o sea, incompleta. El desarrollo temprano va a empezar con la segmentación, que consiste en divisiones mitóticas muy rápidas. Se va a dividir el citoplasma del cigoto a blastómeros, y estos al final se organizarán en blástulas. Vayamos a conocer la segmentación. El primer clivaje sucede 2 horas después de la fecundación y consiste en la división del blastodisco en 2 células de igual tamaño. Algo así. El segundo clivaje sucede 3 horas después de la fecundación y esta segunda división va a ser perpendicular para generar 4 blastocistos, de la siguiente manera. Se empieza a observar la agrupación del material eosinofílico, que sería el vitelo, hacia uno de los polos, el polo vegetal, mientras que hacia el otro polo, el polo animal, se va a depositar el material eosinofílico. El tercer clivaje va a suceder 4 horas después de la fecundación. Va a ser una división doble y paralela al primer eje del clivaje, formando aquí 8 células. Y va a estar sobre nuestro polo vegetal, como ya lo vimos antes. El cuarto clivaje va a suceder 5 horas después de la fecundación y va a terminar originando 16 blastómeros, que van a seguir en el polo animal. Y aquí vemos cómo están arriba. El quinto y sexto clivaje van a suceder a las 6 y 8 horas después de la fecundación. Van a originar 32 blastómeros y 64 blastómeros. A este punto ya es muy difícil identificar, como vemos en esta imagen, cada blastómero, por la gran acumulación que se hace. Pero seguimos formando montículos de células que se van a sentar sobre el polo animal de una célula vitelínica grande, sobre nuestra célula vegetal, el vitelo. Así es como obtenemos un cúmulo de células en división epibolia que va a bajar hasta la mitad del polo vegetal, y es donde va a empezar nuestra gastrulación. Y pues bueno, ahora vamos a proseguir a hablarles sobre el proceso de gastrulación, que es algo más o menos así al final, que pues bueno, más adelante se los voy a decir como más detallado. En este momento las células blastodérmicas y periblásticas van a comenzar a envolver al vitelo, que es lo que tenemos más o menos aquí. Y aquí tenemos cómo se vería en un microscopio, ¿no? Posteriormente, a las 18 horas postfertilización, vamos a tener algo más o menos aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que por medio de epibolia, las células blastodérmicas van a empezar a envolver un poquito más el vitelo. De aquí lo podemos ver ya un poquito más envuelto, que pues ya al verlo al microscopio se vería algo más o menos así. También 24 horas postfertilización va a continuar la epibolia. ¿Esto qué quiere decir? Que pues las células van a seguir migrando y van a seguir recubriendo muchísimo más al vitelo, que al verlo en el microscopio estaríamos viendo algo más o menos así, donde aquí tenemos la B con el vitelo y todo esto es como la gástrula rodeando al vitelo. Y pues finalmente vamos a tener 30 horas por postfertilización, casi el cierre del blastopolo, así mismo como de las células, que pues finalmente al tenerlo en el microscopio vamos a tener algo más o menos así, en donde TV aquí es el tapón vitelino, y pues esto se va a dar por el cierre del blastoporo. Y como recordamos, cuando se cierra el blastoporo es porque ya se da la formación del arquenterol en el interior del embrión. Pero pues bueno, esto se ve como muy sencillo con solo estos 4 modelos. Entonces, para explicar la gastrulación un poquito más, pues lo voy a hacer un poquito más adelante. Bueno, ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Primero, el primer movimiento celular de la gastrulación del pez pues es la epibolia. ¿Esto qué quiere decir? Que las células del blastodermo van a empezar a distribuirse sobre el vitelo. En la fase inicial, pues estas células profundas del blastodermo van a moverse hacia afuera para así ser intercaladas con las células más superficiales, que son como las que están aquí. Bueno, después de eso, la concatenación de las células va a ser sobre la superficie del vitelo que tenemos aquí, y de esta manera pues lo va a ir envolviendo completamente. Aquí es ya una epibolia un poquito avanzada. Y bueno, esto es importante mencionar que no es por el arrastre activo de las blastómeras, o sea que quiere decir que se vayan arrastrando como así, sino el movimiento va a ser hacia el polo vegetal. Recordemos que este es el polo vegetal, por la expansión autónoma de la capa sincicial vitelínica, que es esta parte de aquí, que como recordemos son como núcleos que no alcanzaron a celularizarse, y pues va a ser arrastrado. Y bueno, después tenemos este esquema, que esto nos está representando, acá tenemos el polo animal y acá el polo vegetal. Esta parte más externa, que son células, va a ser la capa de la envoltura. Estas células de aquí es la capa profunda. Aquí tenemos la capa sincicial vitelínica. Estas bolitas azules están representando los núcleos. Y aquí como tal tenemos nuestra capa vitelínica. Según los ejes que tenemos, acá está el eje ventral y aquí está el eje dorsal.
Y bueno, esto va a ser porque las células del blastodermo, cuando ya están recubriendo cerca de la mitad de nuestro vitelo, va a producir un engrosamiento a lo largo del margen del blastodermo por esta epibolización para así crear la superficie dorsal y la superficie ventral. A esto se le va a conocer como el anillo germinal y pues va a estar compuesto por la capa superficial que pues ya tenemos después aquí, que va a ser nuestro epiblasto que tenemos en estas bolitas azules verdes un poquito más oscuras, que va a ser nuestro epiblasto, y la capa interna que va a ser el hipoblasto. Acá tenemos como el esquema un poquito, pues sí, esquematizado, a lo mejor por si no se entiende. Acá tenemos nuestro epiblasto, acá tenemos el epiblasto y aquí tenemos nuestra capa envolvente y aquí nuestro vitelo, ¿no? Y aquí está nuestra capa sincicial. Entonces, pues hay como dos teorías de por qué se ha producido el epiblasto, que son las que tienen estos puntitos. Algunos piensan que es por la involución de estas células superficiales que van entrando aquí, pero pues algunos piensan que no es por eso, ¿no? Y algunos otros mantienen que es por la ingresión de las células superficiales que simplemente van como entrando de esta forma hacia abajo y luego aquí se empiezan a repartir hacia estas partes de acá. Pero bueno, una vez que se forma nuestro hipoblasto, las células del epiblasto en conjunto con ellas van a formar el futuro lado dorsal del embrión, que va a ser conocido como el escudo, que es esta parte de aquí, o lo tenemos acá representado en esquema. Ok, tuvimos un poquito de dificultad técnica, pero ya regresamos. Entonces, tenemos este esquema de aquí, que es un poquito lo que quise representar acá. De este lado tenemos lo que son nuestras gránulos vitelínicos, que son como estos circulitos de aquí. Aquí se me acaba de caer unos núcleos, pero estos son los núcleos que están en la capa sincicial vitelínica. Y pues vamos a tener como estas células en involución, que son las que están un poquito más pegadas por acá, y las que están acá más chiquitas son aquellas células que no están aún en involución. Acá de este lado vamos a tener nuestro epiblasto y un poquito más de este lado el hipoblasto, y estas células de acá afuera van a ser las células que van a formar la capa de la envoltura. Entonces era lo que decíamos, ¿no? Que se cree que es por la misma entrada de las células de la capa de la envoltura que van entrando de este lado y así forman tanto nuestro hipo y el epiblasto, ¿no? Y bueno, luego recuerdan que teníamos este esquemita de aquí que les dije que era aproximadamente a las 24 horas postfecundación, que pues es la epibolia en un 80-90%, pues ya al verlo un poquito más de cerca y pues más con más detalle tenemos algo más o menos así, que es este esquemita de aquí, en donde vamos a tener la capa de la envoltura, que pues es justo esta capa más externa que tenemos. También dentro de esta capa vamos a tener el ectodermo, que aquí está representado con este verde un poquito más oscuro. Posteriormente tenemos nuestro mesodermo dorsal, tenemos aquí de un lado y tenemos de otro. Y aquí esta pequeña capita de aquí es nuestro endodermo, que pues como podemos ver aquí se ve como un amarillo muy muy clarito. No dejamos de tener nuestra capa sincicial a lo largo de todo el vitelo y pues luego ya como tal nuestro vitelo. Y pues bueno, tenemos nuestro último modelo, que este es pues la parte final de la gastrulación, reportado en el artículo aproximadamente de las 30 a las 42 horas postfecundación. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? De este lado, esta parte como verde más clarita va a ser el esbozo de lo que posteriormente va a ser la cola o la aleta caudal de nuestro pez. Luego aquí tenemos la parte del endodermo, que sigue siendo muy delgadita, igual como aquí se presenta. Luego posteriormente tenemos nuestro mesodermo en la convención que hemos visto de los colores, de color naranja, que es esta parte de aquí, que también se presenta un poquito en esta zona de acá. Luego posteriormente tenemos nuestro ectodermo, que es esta parte de azul, la penúltima parte de nuestro esquema, y aquí tenemos como una parte un poquito más gruesa, que es esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque esto va a ser la región que posteriormente va a formar nuestra cabeza del embrión. Y pues finalmente tenemos la capa de la envoltura, esa no la dejamos de tener en ningún momento como por protección al embrión. Y pues ya finalmente haciendo un repaso de los ejes, tenemos acá parte anterior, que está de este lado, parte anterior, parte posterior, que pues es donde va a estar nuestra aleta caudal, y la parte ventral y la parte dorsal. Entonces tendríamos nuestro embrioncito para, como viendo un pez adulto, sería algo así. Acá tenemos la cabeza, la cola, la parte dorsal y la parte ventral. Y pues esta parte de aquí, pues en nuestra región del tronco, y pues sin perder que de este lado va a estar nuestro polo animal y acá nuestro polo vegetal, y nunca dejamos de tener nuestra capa sincicial de vitelínica, la capa sincicial vitelínica, y pues nuestro vitelo aquí tiene. Entonces pues tenemos como a nuestro embrioncito rodeando todo el vitelo y pues aquí lo tenemos. Y pues ya la parte final es la parte de la neurulación. Ahora explicaremos organogénesis. Pues justo es en esta etapa donde vamos a poder ver el proceso de organogénesis, donde el mesodermo ya va a estar formado y se van a empezar a desarrollar varias estructuras. Así es como se ve, haciendo referencia a esta imagen de aquí. Y pues chequen, ¿no?, cómo está el modelo. Estas son las somitas que se van a formar al final. Este es el vitelo y todo este es el organismo que ya se va desarrollando un poco más.
42 Aquí, horas lo que les post-fecundación. comentaba justo es que va a ser muy importante que ya esté el mesodermo, porque de aquí se va a desprender la musculatura y algunos órganos excretores. Si ven acá arriba, ya se comienza a ver un poco la diferenciación cefalocaudal. En este punto de aquí, cefalocaudal, y van a ser como los extremos. Y al mismo tiempo se va a comenzar a ver también, ahora aquí, una diferenciación del tubo neural, que en un principio va a ir siendo este. Y como lo podemos ver aquí, ya se van formando las somitas, que van a formar justamente el tubo neural en el proceso de neurulación. El proceso 48 anterior había horas tardado, post-fecundación. en este caso, en esta especie, 42 horas post-fecundación. Y ahora lo que vamos a ver aquí es en el tiempo de 48 horas post-fecundación. Ok, entonces en esta parte se ve con Sanesos. los acrónimos VO, VOT y C2 que ya se empiezan a diferenciar la vesícula óptica de los ojos, la óptica de esta parte y también pues ya va a empezar a agarrar forma las primeras somitas. De hecho, aquí está el modelo 3D, aquí es como la vesícula óptica, la óptica que en realidad está de los dos lados, como la óptica, y las somitas que ya las habíamos mostrado un poquito antes. Ok, entonces a este punto va a ser muy importante porque como vemos acá arriba, el polo animal, este de aquí abajito, que es este en 30%. azul, ya va a haber ocupado un 30% de la superficie total y el vitelo va a seguir ocupando hasta este momento 70%. un 70%. 60 horas post-fecundación. Capa de células mesenquimales del tubo neural y somitas. Ogorale. Y chequen, justo esta columna de células que se marca aquí con CC son unas células mesenquimales que son las que van a formar el tubo neural del pez. Y aquí, si se alcanzan a diferenciar, hay unas estructuras triangulares que son las que corresponden justamente al origen y la formación de las somitas, que a su vez van a dar paso luego a las costillas, a la médula espinal y a otras estructuras del cuerpo. Y aquí ya justamente en las 60 horas post fecundación es cuando ya se va a tener un organismo más desarrollado y se va a ir desprendiendo la cola, como se ve aquí abajo de el vitelo. Entonces se va a ir desprendiendo hasta el momento en el que ya pueda estar sin el vitelo, la cola, que es lo que se ve aquí abajo. Y ahora ya para terminar, pues miren, aquí está la representación del organismo cuando ya está desarrollado en su totalidad y está aquí arriba. Ya el vitelo pues ya es más pequeño, ya es una parte del polo animal mucho más ocupada y así se van a ir viendo los cortes histológicos que hay aquí. Aquí está el modelo 3D, el Qué vitelo, el bonito, la organismo, verdad. el tubo neural, las somitas y así queda más o menos.